Muy buenas tardes y bienvenidos a las quintas jornadas académicas de literatura centroamericana, que están dedicadas a los 80 años de la Revolución de Octubre y del legado de sus proyectos literarios y a los 100 años del nacimiento de Jaribert Alegría. A continuación dará inicio la conferencia, que es una investigación también, que se llama Las mujeres en Guatemala durante la era democrática, literatura y revolución, a cargo de quien fue una muy estimada maestra por mi paso en la universidad, la doctora Mónica Alvisures. Voy a hablar un poquito de la trayectoria de la doctora Alvisures. Ella es abogada de formación, licenciada en letras de escritora, doctora en literatura latinoamericana por la Universidad de Tulane, Estados Unidos. Actualmente reside en Hamburgo, Alemania. Es docente de literatura y español a nivel universitario. Entre sus últimas obras se encuentran Teaching Central American Literature in a Global Context, coedición con Gloria Chacón en 2022. También un dossier de mujeres centroamericanas, autoría de escrituras dispersas en lo global, 1990, coedición con Tanya Plates. Y la novela Ita en el 2018, finalista del Premio BAM de Letras. Y La Letrada en 2023, ganadora de la Primer Bienal de Novela Terrena. Así que, Mónica, un gusto reencontrarnos en este espacio. El espacio es todo tuyo. Muchas gracias, Carla, por este feliz reencuentro y por la presentación. Bueno, cuando a mí me solicitaron participar en las jornadas con el tema de la Revolución de Octubre, fue a raíz de un artículo que publiqué en Plaza Pública sobre las mujeres del mercado central contra el gobierno de Arben. Se llamaba el título, un resumen de las investigaciones de Patricia Harms. Entonces yo dije que mi intervención podía ser más que una conferencia sobre una investigación terminada, más como unos acercamientos o lineamientos a revisar la memoria cultural de la Revolución de Octubre, especialmente desde un punto de vista de género, y eso es lo que voy a hacer. Entonces son como pequeñas referencias que pueden en el futuro, creo yo, ir armando una historia literaria más articulada y completa de lo que fueron las mujeres letradas, es decir, las mujeres escritoras o intelectuales en el traspaso de la dictadura viquista a la Revolución del 44 y luego durante la Revolución del 44. Entonces, voy a compartir pantalla. Bueno, aquí hay una imagen que es muy conocida, ¿no? Y que da cuenta de la presencia femenina en ese paso, en esa reforma que significó en esa lucha que significó la Revolución de Octubre. Entonces, digamos, partamos del concepto de memoria cultural referido a lo que han teorizado Jan y Aleida Asman, en cuanto que cada sociedad tiene una cultura específica del recuerdo, de acuerdo con la cual se establece aquello que no debe olvidarse, es decir, es un pacto simbólico, un pacto histórico, en donde se acuerdan momentos, épocas, hechos o actores que han sido significativos para una comunidad y que por lo tanto van a haber ritos o textos, monumentos, etcétera, para recordarlos en ellos. Y entonces yo creo que un primer punto en eso es que el cuidado de esa cultura que se recuerda, esa cultura del recuerdo, asegura la transmisión de conocimientos a través de generaciones y posibilita un sentido de pertenencia, es decir, una cuestión de identidad. La gran pregunta es qué memoria tenemos de las mujeres y la revolución en 1944. Y antes de todo, yo creo que como después de la contrarrevolución del 54 es un periodo y un conflicto armado tan extenso, pues a diferentes generaciones, creo yo, no tuvieron sí hubo una memoria comunicacional oral sobre esa revolución intergeneracional, pero no un cuerpo de textos educativos o exposiciones que dieran cuenta de esa memoria hasta, creo yo, unos 10 años más o menos, que con más intensidad se ha revisado ese periodo histórico de la Revolución del 44. Entonces,
eh, acercamientos me parece importante mencionar investigaciones que han revisado esa memoria cultural de las mujeres y la Revolución del 44. Por supuesto, no son las únicas investigaciones, hay más, es evidente, y esto es solo algunas que para mi utilidad, digamos, de interpretación, creo que son fundamentales. La primera es de Hans Patricia, Ladina Social Activism in Guatemala City, de 1871 a 1954, que es creo yo el esfuerzo más ambicioso de revisar la historia de las mujeres. Ella en la introducción llama ladinas, ¿no? Mestizas, que empiezan a escribir en el 19 y ella cierra esa etapa en el 54 con la contrarrevolución y dedica la mayoría de sus capítulos a este periodo del 44, y también a la dictadura ubiquista. Luego está el libro de Guadalupe Rodríguez Ita, Participación Política de las Mujeres en la Revolución de 1944, que también creo yo profundiza en la participación política de las mujeres. Ambos libros tienen un enfoque histórico, es decir, que hay fuentes hemerográficas que están conformando esa reflexión de Harms y de Rodríguez Ita. Luego creo yo que quienes hemos asistido a la exposición de Revolución en la Revolución, maestras protagonistas del cambio cultural de Glenda García como investigadora y Gabriela Porras Flores como curadora, pudimos tener acceso a una imagen más visual, es decir, cómo específicamente en el campo educativo, en las instituciones normales, hay un cambio significativo con la venida de la Revolución del 44 en cuanto a metodologías modernas, un espíritu de creatividad cultural. Por ejemplo, a mí siempre me llamó la atención en esas fotos que ellas pusieron la puesta en escena de obras asturianas, de Kukulcán, que es una obra para mí muy difícil de poner en escena. Y las estudiantes, no recuerdo bien si Belén, eso lo tendría que revisar, la pone en escena, pero en fin, ahí está la imagen y eso habla de una vitalidad en las aulas, ¿verdad? De una gran creatividad. Y luego en el campo de la, digamos, de la maestría de literatura hispanoamericana de la Universidad de Landívar, hay un índice que elaboró Anabel Acevedo, que se preocupó por compilar todas las novelas que se han publicado por guatemaltecas desde el siglo XIX hasta hoy. Y creo yo que es un índice bastante útil porque llena vacíos historiográficos y permite establecer los momentos quizá de mayor publicación o rastrear una autora con diferentes novelas. Así que ese también me parece que es un índice muy importante para recuperar esa memoria cultural de las escritoras relacionadas, en este caso, con la Revolución del 44. Bueno, ¿cuáles son los puntos que a mí me parecen importantes en las investigaciones de Harms y Rodríguez Cita? Bueno, lo primero, la participación cívica y política de las mujeres en 1944 es continua a través de manifestaciones, diálogos, pactos, asociaciones como la Unión Femenina Guatemalteca Pro Ciudadanía, que es una entidad bastante efímera, pero que defiende el sufragio femenino, las acciones de solidaridad y la caridad. Es decir, que excede la figura del martirio de María Chinchilla el 25 de junio de 1944. Es decir, creo yo que en muchas memorias de ese momento de lucha del 44 está la figura del martirio de María Chinchilla, pero detrás de ella, con base en estos estudios historiográficos, se puede establecer que durante el 44 se produjeron diversas acciones de mujeres que estaban articulando deseos, propuestas para un cambio político y un cambio también en una agenda que era importante para ellas, que era el derecho a votar y a ser votadas. En esto creo yo que una evaluación que hago yo y que está presente en estos dos estudios es que una limitación para la participación política y cultural de las mujeres en el diseño del 44 fue el voto concedido únicamente a las mujeres que podían leer y escribir. Entonces yo creo que esto es una gran limitación en las discusiones sobre el voto a las mujeres en las actas de sesiones del Congreso para la Constitución eh, del 45. Siempre primero había una desconfianza de darle el voto a las mujeres porque podían ser muy influidas o manipuladas por la religión.
Y segundo, también que esta manipulación podía ser peor en las mujeres que no sabían leer y escribir, lo cual se puede interpretar como un criterio de un clasismo, digamos, en esas evaluaciones. Y que también, creo yo, para efectos posteriores de la contrarrevolución del 54, que creo yo que Harms lo plantea muy bien, cómo Arbenz y María Villanova están buscando ese voto rural, pero ese voto rural solo existe solo existe en los varones, solo ellos van a votar. El conglomerado de estas mujeres, la mayoría que estaban localizadas en diferentes partes del área rural guatemalteca que no sabían leer y escribir, simplemente no podían elegir. Y esto creo yo que es una gran limitación en la conciencia cultural colectiva educativa de ese momento. Entonces, en el decenio de la Revolución de Octubre, las mujeres participaron en los partidos políticos, tanto progubernamentales como en la oposición. Se van a postular, por ejemplo, el caso de Magdalena Spínola, de la cual voy a hablar después, o también están presentes también Albertina Galvez, eh, que van a, digamos, estar participando en la esfera política. Y también es importante, creo yo, especialmente en el análisis de Harms, algo muy, muy importante, que si bien nosotros tenemos muchas veces la memoria de las manifestaciones finales con el arzobispo Roselio Orellano y el Cristo Esquipulas, apelando, digamos, a un anticomunismo, a una conciencia colectiva, religiosa para oponerse a la revolución del 44, lo cierto es que desde el gobierno de Arévalo desde el 47 hay manifestaciones continuas, continuas, continuas de mujeres que se identifican con la Iglesia Católica. Y esto creo que a lo religioso es importante a la hora de reconsiderar toda esta época. Y claro, esas manifestaciones, por ser urbanas en la capital, van a exacerbar la idea de caos, ¿no? De protesta. Bien. Entonces, claro, la revolución del 44 implica unos avances en la educación incuestionables, ¿verdad? Significa como la ampliación de educativa, de textos, y como ya muy bien lo mencioné en el primer folio, también una gran vitalidad en la formación de las maestras. Entonces, como ejemplo, he puesto aquí el acuerdo por el que Rina Lazo, que creo yo es una artista muy relacionada con la Revolución del 44, se puede ir a estudiar a México, y lo leo. Palacio Nacional, Guatemala, 25 de marzo de 1946. El presidente constitucional de la República acuerda aprobar el contrato celebrado entre el subsecretario de Educación Pública en representación del gobierno y con instrucciones del ministro del ramo y la señorita Rina Lazo, con fecha 14 de febrero del año en curso, por el cual se otorga una beca a dicha señorita para efectuar estudios de Bellas Artes en la República de México, asignándole una pensión mensual de 100 quetzales por el término de 18 meses. Comuníquese, Arévalo, el ministro de Educación Pública, Manuel Galich. Entonces, pues se ve, ¿no? Un pequeño ejemplo de esas posibilidades de crecimiento, de estudio, en este caso de salida de Rina Lazo a México, que va a ser fundamental en la consolidación de su obra. Y también el anuncio en ese mismo, de la gran campaña de alfabetización que también se está anunciando en el diario oficial, en el Paraninfo de la Universidad Autónoma de San Carlos. Hoy, de las 17 horas en adelante, se llevó a cabo la inauguración de la primera campaña de alfabetización, para la cual invitó en nombre del gobierno el ministro de Educación Pública. Entonces, creo yo que, además pues, de otros indicadores estadísticos, que la revolución marcó un parteaguas en la forma de entender la educación, la formación y también de las mujeres. Ahora bien, algo importante es hasta qué punto estas mujeres también llegaron a un poder significativo, político, institucional, y la respuesta es que fue casi inexistente o mínimo. Es decir, que creo yo, un ejemplo ilustrativo es que em, la escritora Menéndez Mina propone que María Albertina Gálvez, a quien le debemos, creo yo, la memoria de María Cruz, ¿no? Que su obra es fundamental para conocer lo que creo yo es la primera escritora moderna del siglo XX,
a través de la recuperación de sus poesías, de los discursos que se hicieron en su exhumación. Es decir, ya Albertina Gálvez era una mujer en ese momento importante, pero creo yo que en toda esta, no solo en el 44, sino hasta hoy, ha sido alguien que ha sido minusvalorizado, y que es importante en la conformación de una historiografía de la literatura femenina guatemalteca. Entonces, repito, eh, Gloria Menéndez Mina propone a María Albertina Gálvez para ministra de Educación, pero eso nunca se lleva a cabo. Y si uno revisa los directorios de ministros, directores, etcétera, ve que sacando el programa, digamos, propiamente de la esposa del presidente, de doña Elisa de Arévalo, no hay, digamos, tampoco un acceso significativo a decisiones de grande alcance de poder político. Entonces, esto crea, creo yo, una paradoja. Bueno, ¿quiénes son las escritoras al momento de la Revolución del 44? ¿De quiénes estamos hablando? Bueno, eh, digamos, son varios nombres que ya voy a mencionar, pero por ahora digamos que son mujeres que han tenido mucha dificultad en construir su autoría literaria e intelectual. Es decir, con esto me refiero a que han tenido muchas dificultades para entrar en el campo literario, legitimarse como autoras, discutir y dialogar con los intelectuales varones de ese momento. Es decir, son unas dificultades muy grandes. Pongo varios ejemplos. Uno de ellos es Luz Valle, que eh, estaba en el Imparcial y que al ver, digamos, que siempre ocupa posiciones marginales, decide y va y funda la revista Nosotras para tener una cuota de decisión más amplia. Está, por ejemplo, la gran controversia que en el 37 se da por la publicación de Elisa Hall de Semilla de Mostaza, ¿no? Que prácticamente el mundo intelectual varonil concluye que una mujer no tiene la habilidad para tener tantas referencias históricas, textuales, que permitan construir una novela de gran aliento histórica ambientada en épocas lejanas, ¿verdad? Entonces, quizá esto parece anecdótico, pero es una autoría literaria herida, deslegitimada por este poder patriarcal. Um, y también la censura. Otro ejemplo que a mí me parece importante es Magdalena Espínola, poeta, que su esposo, Efraín Aguilar, es fusilado en la dictadura viquista y queda ella en un ostracismo, en una vulnerabilidad económica, porque no puede trabajar, no le dan trabajo hasta que puede conseguir un trabajo finalmente de maestra, y la acompaña siempre un temor de expresión, ¿verdad? Entonces también son mujeres que muchas veces por los propios vínculos familiares también están limitadas en las posibilidades de expandir su identidad como autoras. Ahora bien, muchas de estas mujeres escritoras se conocen porque la mayoría de ellas va a publicar en la revista Nosotras, que fue dirigida por Luz Valle durante 10 años en la década del 30, y por Gloria Menéndez Mina Azul, que es en la transición del 30, de finales de los 30 hasta el 47, pero irregular en algunos números. Y además publican algunas en el Imparcial. También hay controversias en el Imparcial por ejemplo, sobre Luz Valle y su revista. Es decir, son debates muy patriarcales que están siempre limitando esa posibilidad de habla y de expresión de estas autoras. Bueno, cuando es el 44 hay autoras que pertenecen a diferentes generaciones. Por ejemplo, hay autoras mayores y generacionalmente más o menos equivalentes, y otras más jóvenes. Por ejemplo, la jovencísima Alay de Fopa, que acaba de llegar a Guatemala, será un ejemplo de esa nueva generación que se distancia quizá de las generaciones que han nacido antes, a principios del siglo XX. Y muchas de ellas son maestras, no solo en Guatemala, sino yo creo que en el mundo entero. La profesión de maestra siempre fue una profesión ligada a la función maternal tradicional de las mujeres, y que permitía una autonomía financiera y profesional, pero también una profesión que fue difícil en la dictadura viquista, no solo por la militarización de la educación, sino también por disposiciones a veces de hacer la práctica profesional de maestras lejos del lugar donde vivían las maestras,
con una serie de dificultades. Incluso Luz Valle tiene un artículo muy interesante de eso, las dificultades incluso de violencia que enfrentaban estas maestras. Bueno, entonces ya me he referido a las dificultades de construir una autoría literaria intelectual. Aquí tenemos a Elisa Hall de Asturias. Y la mayoría de estas autoras están a favor del sufragio. Hay que tener en cuenta que en Centroamérica, como en América Latina, no todo, digamos, hay diferentes tipos de feminismo. Esto es muy importante también cuando se habla de feminismos en esa época, en los horizontes de expectativa de esa época, hay muchos conceptos. Y en algunos casos hay escritoras que no están de acuerdo con ese sufragio. En el caso guatemalteco, hasta donde he leído, creo yo que la mayoría eh, está a favor de ese derecho al sufragio. Entonces, por ejemplo, si uno revisa las firmas de la petición de la Unión Femenina Guatemalteca Pro Ciudadanía, que es esta organización breve que se articula en torno al derecho al sufragio, pues las reconocemos. Elisa Joll de Asturias, Angelina Acuña, Magdalena Espínola, Romelia Alarcón Fulgar, María Bertina Galvez y Alaí de Fopa. Bien, entonces, algo que a mí me interesa mucho es algo que Harms trata de probar en su libro, y es que el proyecto revolucionario no buscó a las mujeres como aliadas potenciales, es decir, que no ofreció unos espacios políticos, culturales, que las situaran como unas primeras aliadas en la defensa del proyecto revolucionario. Y quizá por eso el silencio de muchas de ellas al final de esta década. Es una hipótesis que me parece interesante, tendría que responderse desde varios puntos de vista, pero que ella lo sostiene, creo yo, en su articulación bastante bien. Y ella dice que en la contraparte, los conservadores contrarrevolucionarios y la iglesia sí vieron el potencial de las mujeres desde el principio, es decir, que podían ocupar un espacio simbólico muy importante, es como más de no obstante que tradicionalmente la mujer debería estar en casa, esa, digamos, esa potencial de la mujer como como una presencia en el espacio público, la supieron leer muy bien estos sectores conservadores. Y ella pone ejemplos de diferentes elecciones municipales hasta la caída del proyecto de la revolución. También a nivel literario y cultural, uno se da cuenta que la mayoría de estas mujeres tienen una sensibilidad religiosa muy fuerte. De diferente punto de vista, no tendría que ser un catolicismo ortodoxo, pero sí hay ahí creo yo, algo que explorar en esas identidades. Y cito, por ejemplo, un artículo de Alain de Fopa publicado en el 45, perdón, que me parece como ilustrativo. Y dice, sí, a raíz de alguien que ha, digamos, criticado lo religioso. El pueblo de Guatemala, eso no es un pueblo católico. La religión católica, eso no popular en Guatemala. Si sometiera a sufragio la adhesión a la Iglesia Católica, la mayoría de sus adeptos resultaría indiscutible. Entonces, esta legislación liberal de 1871, que por ejemplo niega la entrada al país a las misiones católicas, ¿puede acaso considerarse democrática? Es extraño que el comentarista de nuestro diario, tan preocupado de evitar los procedimientos del pasado, tan deseoso de defender el movimiento revolucionario, se refiera precisamente a esa legislación que el gobierno no revolucionario ha suprimido en bloque, mientras considera como pertenecientes al pasado las manifestaciones de la Iglesia Católica, cuya existencia en el presente tiene la evidencia de la vida misma. Y más adelante ella va a entender lo religioso no solo desde la fe propiamente dicha, sino desde un imaginario cultural en el que se ha formado una persona. Bien, entonces, en el índice que Anabela hizo sobre las novelas de las mujeres, yo he tomado las que se relacionarían con este momento epocal, que serían la publicación de Peregrinaje de Argentina Díaz Lozano en 1944, que gana un premio importante en Estados Unidos y que el Imparcial, según he revisado, la toma como exclusiva para irla publicando por episodios. Luego se publica Peregrinaje. También está Marrap de Malín de Chéveres en el 1946, Argentina Díaz Lozano con Mayapán en el 50, Blanca Luz de Rodríguez con Polvo de Oro en el 50 y María del Carmen Escobar con Corazones en Tiniebla en 1954. Entonces, en literatura hablamos de la teoría de la recepción, es decir, cómo una obra literaria no solo
funciona como un libro, como una novela, como una autoría, sino que se completa por la recepción que hay, la crítica literaria, las reseñas, los comentarios, etcétera. Y yo creo que en las literaturas secundarias que he revisado, por ejemplo, de Sadie Araya sobre peregrinaje, de Claudia García sobre Marrap y de Julio Urizar, que tiene un artículo en Gaceta sobre María del Carmen Escobar, es evidente que estas novelas prácticamente no fueron reseñadas o comentadas o recibidas positivamente, ¿no? Y entonces uno compara otros proyectos revolucionarios más articulados de varones, como el de Carlos Aragón eh, y- o luego Sakertí, ¿verdad? Donde hay más ausencia femenina. Y por otro lado están estas novelas dispersas que no encuentran quizá en ese momento ni en los años siguientes muchas veces una recepción positiva y que tiene que ver con muchos factores. Obviamente también que una crítica que se ejerce mucho desde esas instituciones eh, esos círculos intelectuales varoniles. Entonces, digamos que una deuda con estas novelas, creo yo, es una relectura crítica que ya la están haciendo, por ejemplo, en el caso de Claudia García con Marrap, sobre valorar un tipo de regeneracionismo ligado a la teosofía en esa novela, o Peregrinaje como un yo que va articulando diferentes regiones de Honduras. Argentina Díaz Lozano venía de Honduras. Entonces, digamos que mientras esas grandes revistas femeninas híbridas que hay la dictadura viquista, que ondulan entre lo muy superficial, los anuncios, a poder insertar algunos tipos de crítica literaria, de validación de las propias mujeres en esas obras, en 1944 la pregunta sería, ¿qué pasó, verdad? Entonces, estas reflexiones, y sigo aquí sin ya la pantalla, em, vienen a traer luego también la fundación de la Facultad de Humanidades al alero de la Revolución de Octubre, ¿no? Que estaría como orientada a ejercer esa crítica literaria, esa crítica cultural que podía visibilizar o comentar estos textos. No, esto es solo la novela, aparte hay, por supuesto, más poesía, que siempre ha sido un discurso predominante en las mujeres, y preguntarse a la luz de hoy cómo es la crítica desde los ambientes de libertad o no en la facultad, desde las condiciones políticas de hoy, etcétera, ¿no? Esa revisión de obras que implica una atmósfera cultural propicia a los horizontes de expectativa de hoy. Entonces, el artículo por el que me invitaron a participar aquí, que era una reseña en Plaza Pública, y con eso termino, aludía a un conflicto laboral en el Hospicio Nacional el 11 de julio de 1951, cuando se rebelan los, eh, los, eh, eh, algunos empleados y los niños que están ahí y reciben el apoyo incondicional de las mujeres del mercado. Y digamos, el conflicto tiene muchas aristas, es muy difícil de explicar, pero una de las conclusiones que hace Harms al analizar este hecho histórico es que, y voy a leer lo que escribí, una de ellas es una cosa que ella dice que hay que dejar de ver a las mujeres que salieron a protestar a las calles contra los gobiernos revolucionarios como manipuladas, sino entender la agencia que ejercieron en circunstancias particulares. Eran mujeres que estaban muy cercanas en el espacio del hospicio y que estaban tratando de actuar, digamos, en favor de esos niñas y niños que estaban ahí, y también cómo esas protestas de mujeres en la ciudad pudieron haber sido contrarrestado si el proyecto revolucionario hubiera visto a las mujeres como aliadas y sujetas políticas con quienes hacer pactos nacionales, especialmente respecto a las mujeres campesinas, ¿verdad? Que es la gran ausencia de la Revolución de Octubre. Por el contrario, la revolución fracasó en integrar a las mujeres guatemaltecas, en transformar el discurso de igualdad en una igualdad real. Entonces yo matizaría que la revolución de octubre del 44 trae unos aires de libertad inéditos,
comparados con la dictadura huiquista, que muchas de las escritoras que estaban ya produciendo y armándose de redes de alianzas para seguir escribiendo en esa dictadura, siguen produciendo durante la Revolución del 44, por ejemplo, como Luz Valle en El Imparcial, que hay publicación de poesías, de novelas. Estas novelas, muchas de ellas son publicadas por el Ministerio de Educación Pública, que hay un apoyo, por ejemplo, a Rina Lazo para que vaya y se forme, que hay una campaña de alfabetización. Pero también hay contradicciones que hacen que al final de la contrarrevolución del 54, pues también hayan determinados silencios y que una manera de releer, creo yo, esta época es también haciendo vigentes estas autoras y sus textos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Mónica, qué maravilloso viaje a la historia. Y bueno, uno se sorprende bastante con usted. Me están indicando que hubieron problemas con el formulario de preguntas, pero yo anoté algunas. Eh, Usted hablaba del imparcial y bueno, voy a hablar un poquito del imparcial porque yo también me he dedicado bastante a estudiarlo. Y si bien es cierto, había controversias, como usted dijo. ¿Usted cree que ahora hace falta un espacio tipo El Imparcial o estas revistas femeninas para que las mujeres puedan producir o crear más obras literarias? Bueno, yo creo que digamos, en los expectativas de hoy, creo yo, pienso que en muchos aspectos el mercado determina mucho la lectura de las novelas, ¿verdad? Entonces, hay como, digamos, ese espacio que también tenía obviamente un beneficio económico, pero que era distinto a lo que vemos hoy, digamos, en determinados nuevos centros de poder, digamos, para legitimar determinadas novelas. Creo yo que algo importante, y aquí quiero validar la actividad que realizan ciertos libreros y editoriales que van a compensar a veces esa falta de, digamos, quizá de espacios, pero lo que sí hace falta es más reseñas, más eh, comentarios de textos en los espacios, digamos, digitales. Uno encuentra, por ejemplo, este artículo de Javier Urizar que encontré en Gaceta, por ejemplo, o también creo yo que las actividades de conversatorios, que son, digamos, ahora más frecuentes que en aquella época, también son un espacio, creo yo, para crear redes y para leer, digamos, esa vitalidad de los círculos de lectura, creo yo que es muy importante hoy en Guatemala en diferentes ámbitos. Y es curioso porque en estas actividades culturales, el público eh, que es más asiduo o consume más cultura con este tema de literatura son las mujeres. Y no sé si habrá un cambio ahí en la percepción de la época o cómo la participación de los hombres y las mujeres ha cambiado, pero eh, nosotros que nos dedicamos al tema cultural, en las actividades, la mayoría de consumidores son mujeres. Incluso en la Feria del Libro que acaba de pasar, la mayoría de personas que visitaban la feria eran mujeres, mujeres jóvenes, abuelas que van a los nietos y muchas mujeres también llevando a sus hijos. Entonces pareciera que el entorno o el campo cultural se está yendo como al lado femenino. No sé qué piensa usted. Bueno, yo como tengo esa distancia, ¿verdad? Que me limita Ujú. como para evaluar como usted está más ahí y yo creo que usted sí Sí, tiene una voz más legitimada por la experiencia. Lo que a veces sí pasa, creo yo, con ciertos, incluso autores varones, vamos a decirlo así, es que a veces se percibe todavía la literatura femenina como para las mujeres, ¿verdad? Como que son temáticas que son no para ellos, ¿verdad? Entonces también creo que esa barrera de género existe y habría que romperla, porque bueno, yo creo que si revisamos las novelas o cuentos, que se están produciendo son temáticas que van más allá, digamos, de lo típicamente, por decirlo de alguna manera, femenino. claro. Bueno, y en caso del imparcial, que creo que ha sido un espacio muy importante para la literatura guatemalteca, puesto que fue un espacio que impulsó a muchos escritores. Ahorita que usted Claro. menciona el hecho de que las novelas de mujeres no siempre son románticas, con estos tintes, digamos, domésticos. Recuerdo mucho el caso de Elige Escrivá, que
su obra rescatada del Imparcial y que no tiene nada que ver con este perfil femenino romántico de madre, sino que al contrario, es al final una literatura que raya en la ficción y posiblemente sí habla de esta esfera doméstica, pero desde la ficción y desde la tecnología, que fue una cosa súper adelantada a su época. Sí, me parece excelente el ejemplo, porque realmente, eh, sí, digamos, la voz de Ligia fue leída a través de las páginas del Imparcial. Entonces, creo que es una joya hemerográfica. Ojalá se digitalice alguna vez para poder acceder más fácilmente, porque yo creo que sí, es parte de lo que yo tengo pendiente en esta investigación que estoy haciendo, es revisar más esos años de la revolución para ver esas fluctuaciones en la presencia o no de mujeres y qué se publicaba o no se publicaba. ¿Sí? Mónica, ¿y usted cree que ha avanzado el rol de la mujer en la literatura y en la política? Y no solo me refiero a las mujeres mestizas, porque también a las mujeres indígenas. Claro, esa es la gran, digamos, el gran vacío digamos, de la historiografía literaria, ¿no? Porque si repasamos todas estas autoras, pues todas son de un origen ladino o un origen, digamos, de una clase media o una élite. Entonces, pues yo creo que una ampliación de ese espectro de autorías es efectivamente las autoras indígenas. Y déjeme decir que alguien que quizá es también poco conocida, pero es tan importante, es Mayakú, que fue de los años 90, creo, una precursora, ¿verdad? En esos ámbitos todavía tan difíciles para hacer oír su voz y que muchas veces se obvia, creo yo. Y yo creo que la voz de Mayaku es muy importante en esa nueva genealogía de voces y también de lo visual, ¿verdad? Porque muchas de estas artistas indígenas valiosas se mueven también en lo visual. Así que sí, dejar como Mayaku como un ejemplo muy paradigmático. Y que bueno, si no me mata la memoria, en la feria del libro pasada, que fue la imagen estandarte. Entonces, de repente, sí se están abriendo espacios para las mujeres, pero obviamente hace falta más espacios porque yo considero que el mundo literario, cultural, sigue siendo una esfera dominantemente masculina. Entonces, si es así, ¿qué podemos hacer las mujeres para ir como rompiendo esta brecha? Luchar. O sea, Seguimos. creo que sí, o sea, que hay que hacer valer una presencia. Y creo yo que, no sé, se me ocurre que también es valioso tener editoras mujeres como Carmen Lucía Alvarado en Catafixia, ¿verdad? Que me parece que es importante también ese ojo editorial y tampoco asumir, tampoco es esquemático, ¿verdad? Que porque va a haber una mujer va a haber una valoración de ciertas voces, no, porque hay una interseccionalidad de clase, de género, de estética y de todo, no es tan automático. Pero sí creo yo que es importante, sí, que haya en esos espacios editoriales o institucionales voces también femeninas, ¿verdad? Y aquí también el gran valor de críticas literarias, creo yo, que pueden también llevar ese tipo de opiniones a la esfera pública. Claro. Y mucho se dice cuando uno revisa la historia que la historia es cíclica. Y si bien es cierto la revolución, pues la recordamos de alguna manera, creo que está romántica por la manera en que nos la han contado y la hemos estudiado. Esta cuestión cíclica que se repite, no sé si se podría contextualizar esto en la actualidad y si es así como cree que esta historia, donde hay un auge político tan fuerte, la participación de las mujeres, el impacto de la literatura, se puede tomar, por ejemplo, en un caso actual o de un pasado más reciente. Sí, mire, yo creo que la historia lo hace a uno reflexionar y como usted bien dice, no hay escenarios iguales, pero sí uno puede establecer como analogías o revisiones o lecciones también. Y digamos, yo estoy convencida que el proyecto revolucionario fue un proyecto fundamental en la historia de Guatemala, absolutamente. Pero que eso no implica que haya, digamos, una visión de las debilidades o de las limitaciones que estuvo ese gran proyecto también desde los ojos de hoy.
Y también creo, por un lado, ha sido la represión y el conflicto armado que negó esa memoria de la revolución, ¿verdad? Y que hay que rescatar, pero por otro lado también lo que usted habla es esa romantización. Cuando uno lee los golpes de Estado, la inestabilidad, los enfrentamientos, las discusiones, incluso en el 47 hay un Congreso Interamericano de Mujeres donde se rompen las alianzas de las mujeres. Es decir, es una época muy conflictiva. Y a la luz de hoy, ¿verdad? Es bueno, como usted bien dice, saber que los cambios implican también una serie de disensos y de inestabilidades cuando se arranca de un orden autoritario como el que estamos tratando de salir a todo nivel. Claro. Y antes de ir cerrando, muchas personas, yo les compartí que iba a estar en ese espacio con usted y estaban muy interesadas en tener acceso a estas investigaciones. Ya sé que había mencionado un par de Plaza Pública y Gaceta, pero si nos puede decir otra vez dónde podemos encontrar su trabajo de investigación. Y sus Bueno, libros, pues creo que están ya en la librería, ¿no? sí, pero yo en este momento, yo estoy tratando de hacer la historia de las mujeres intelectuales en Centroamérica en la primera mitad del siglo XX. Entonces es un proyecto a largo aliento. Yo todavía no he publicado nada, por eso cuando me hablaron yo siempre dije que es un trabajo en progreso, ¿verdad? Como mis primeras Ok. impresiones, revisión de fuentes, pero no hay todavía algo escrito. Espero que en el próximo año ya pueda tener algo más accesible. Mis columnas actualmente, que las que estoy llevando en forma regular es en Plaza Pública, entonces ahí me pueden localizar, que es, digamos, mi interés siempre va a ser esto, ¿no? Como un poco la historia, las mujeres, y ahí creo yo que pueden leerme si están interesadas, interesados. Gracias. ¿Y cuál creen que podrían ser los puntos más relevantes de esta participación de mujeres en la revolución? ¿Y qué podemos tomar de herencia de estas mujeres en la actualidad? Porque creo que es muy importante que, bien, dijo usted que hay que luchar, seguir luchando. Creo que es una tarea que tenemos de obligación, los que estamos interesadas. Pero ¿qué herencia podemos tomar de estas mujeres? Porque también creo que es importante no dejarlas morir y que sean pues una inspiración para seguir con... Mire, sí, yo creo que a mí hay una palabra que me da a veces conflicto, la resiliencia, ¿verdad? En sentido conflictivo porque a veces se entiende como aguantar todo y no protestar. No lo creo en ese sentido, pero sí creo que la resiliencia en forma propositiva es tener la capacidad de resistir, digamos, y de construir. Y yo creo, por ejemplo, le pongo un ejemplo de Luz Valle, ¿verdad? 10 años llevó la revista Nosotras con problemas financieros en medio de una dictadura. Claro, haciendo concesiones a la censura obvias, pero mantuvo como sea un refugio emocional para las mujeres. Y luego siguió trabajando como maestra me cuentan algunas de ellas de títeres también, publicando en El Imparcial, con radio, programa de radio. Es decir, que primero la capacidad que tuvieron de ir a distintos campos y la segunda es de reconstruirse, resistir y releerse, creo que es como la mejor herencia que podemos tener de ellas. Perfecto, pues muchas gracias por esta conferencia magistral, que fue corta, pero creo que un impacto histórico literario bastante grande. Llevamos el aprendizaje y pues no me queda más que agradecerle a la doctora y también a la universidad por esta invitación de compartir este espacio tan importante para que sigamos hablando de literatura, y en este caso, la literatura hecha por mujeres. Y yo también quiero agradecerle, Carla, por las preguntas tan interesantes. Muchas gracias por el diálogo. De nuevo agradezco a los organizadores y mis mejores votos por una facultad de humanidades muy productiva y muy libre. Pues eso esperamos todos, ¿verdad? Creo que hay un diploma que no sé si lo van a proyectar en pantalla. Es un diploma de agradecimiento y de reconocimiento a la doctora. Ahí está. El diploma es entrega el diploma Facultad de Humanidades, Departamento de Letras. Otorgan el diploma a la doctora Mónica Jesús por su excelente participación en la conferencia Las mujeres en Guatemala durante la era democrática, literatura y revolución, dentro del marco de las quintas jornadas académicas de literatura centroamericana, que están dedicadas a los 80 años de la Revolución de Octubre y del legado de sus proyectos literarios
y a los 100 años del nacimiento de Caridad Alegría, realizado en modalidad virtual la semana del 14 al 19 de octubre, con una duración de 10 horas. Guatemala, 19 de octubre, y enseñar a todos, y se encuentran las firmas de las autoridades facultativas: Jorge García, coordinador general de las Quintas Jornadas de Literatura Centroamericana; doctora Elisa Paredes, directora del Departamento de Letras; y Santo de Jesús Dávila, decano. Pues les agradecemos un montón a las personas que nos acompañaron. Obviamente también gracias a la doctora Luisures. Un gusto, de verdad, Igual, Carla, un la gusto muy vida, ¿verdad? grande. Que nos dio en las aulas de la Landívar y ahora en estos espacios. De verdad que para mí es un gozo. Y los invitamos a todos a que sigan en la programación de estas jornadas de literatura de centroamericanas y que las compartan con sus familiares y amigos. Nuevamente, gracias. Un gusto. Muchas gracias. Indicar el link de asistencia, por favor, a los alumnos. Me están pidiendo que les recuerde de este link para que se anoten. Así que creo que ahí estamos. Pues muchas gracias de nuevo y feliz tarde. Igual. Somos Humanidades.